Bueno, este es el video trasvase de cerveza al tanque para madurar y vamos a hacer lo que es hoy filtración y carbonatación. Entonces, una explicación breve. Tengo aquí cilindro de CO2. Vamos a trabajar a entre 5 y 10 psi aproximadamente. Tenemos un barril acá donde está la cerveza. Esta cerveza ya es la que viene del tanque de maduración, que estuvo una semana. La trasvasamos acá. En este tanque se coloca en la nevera de un día para otro, o sea, más o menos unas 24 horas. Ahora lo que vamos a hacer acá es llenar el tanque. Este tanque vamos a presurizarlo entre 5 y 10 psi para hacer que la cerveza salga de este tanque. Va a entrar al filtro, va a entrar por este conector. Entonces tenemos acá la entrada de CO2, acá tenemos la salida. Todavía no lo voy a conectar porque cuando lo conecte empieza a salir cerveza. Todavía no lo voy a conectar. Entonces este está lleno con cerveza, va a salir por acá, pasa por el filtro. Aquí en el filtro se retiran únicamente lo que son las levaduras y va a salir por estas dos mangueras, va a salir la cerveza totalmente brillante y la vamos a envasar en este tanque que está desocupado. Entonces acá conectamos este tanque, la entrada de gas, y esta es la salida para la cerveza. Entonces en este caso, como este está lleno, vamos a sacar la cerveza por acá, la pasamos por el filtro, pero en este que está desocupado vamos a meter la cerveza por donde sale. Por donde sale la cerveza es que va a entrar. Entonces este tanque ya está totalmente sanitizado. Acá está abierta la válvula. Hay que abrir la válvula para que desplace el CO2 que hay aquí adentro. Ya previamente le hice un barrido con CO2 a este tanque que está vacío. Estaba presurizado con CO2, ya ahorita está totalmente libre. Lo ideal es siempre, antes de empezar, llenar con CO2 el filtro y llenar con CO2 el barril a donde va a quedar la cerveza, para evitar que haya aire. El aire en este punto ya nos empieza a oxidar la cerveza. Entonces lo ideal es cero aire después de las fermentaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es a llenar este cilindro con gas, ¿sí? Tenemos acá más o menos una presión de 5, voy a subir un poquito, unos 7 psi. Aquí lo que voy a hacer es purgarlo, ¿sí? Ahí se alcanza a escuchar que está llenando, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo es purgarlo, sacarle de pronto que haya quedado algo de aire ahí. Listo, entonces ya está purgado, el filtro ya está totalmente limpio. Lo que voy a hacer acá es conectarlo. Apenas lo conecte va a empezar a salir cerveza por esta manguera. Entonces ahí ya empezó a salir la cerveza, ¿sí? Me fijo que todas las mangueras estén bien conectadas. Aquí se empieza a llenar el filtro, ¿sí? Estos filtros normalmente, como son de placas, tienden a gotear un poco, ¿sí? Tienden a gotear un poco. Entonces ahí ya está saliendo la cerveza, ¿sí? Ya está saliendo y aquí ya estaría entrando, ¿sí? Aquí ya está entrando. Aquí ya pues no se alcanza a notar muy bien, pero digamos que la cerveza está ya aquí en este punto, se ve que está mucho más clara, ¿sí? Así ya es como va a quedar al final. Recuerden siempre abrir acá esta válvula. Si yo la dejo cerrada, cuando se igualen las presiones, el flujo de cerveza para. Entonces aquí ya está filtrando. Lo ideal es filtrar a muy baja presión, ¿sí? Entre más baja presión, pues menos se nos va a saturar el filtro.
se va a saturar menos y va a evitar que el papel se perfore, se rompa, que haya microfisuras y no va a haber goteo o el goteo va a ser muy mínimo acá en el filtro, ¿sí? Entonces acá digamos ya se está filtrando, ¿sí? Podemos ver acá que la cerveza aquí en este punto, bueno, no sé si se aprecie bien ahí, pero en este punto está algo turbia, ¿sí? Y aquí a la salida del filtro, a la entrada ya de este barril, está totalmente clarita. Yo tengo igual, saqué una muestra, la cerveza aquí está turbia, ¿sí? Ahorita al final voy a sacar otra muestra en otro vaso para que se vea la diferencia de turbidez. Entonces, ¿para qué se filtra la cerveza? Pues primero para evitar esa turbidez en el vaso, que pues a la vista no es una cerveza tan provocativa. Y segundo, al filtrar se mejoran los aromas y los sabores, sobre todo el sabor, porque lo que pasa es que la levadura, desafortunadamente, cuando hay demasiada levadura en la cerveza, afecta un poco a los sabores, opaca los sabores y los aromas. Entonces aquí yo ya he hecho varias pruebas de filtrado. Lo ideal para filtrar este tipo de cerveza que es artesanal es colocar papeles filtrantes máximo de 5 micras, o sea, entre 3 y 5 micras es lo ideal para filtrar esta cerveza. Son papeles que solamente retienen lo que son levaduras, ¿sí? Y pues cosas más grandes que la levadura, ¿no? La levadura más o menos está por el orden de las entre 3.5 y 4.5 micras. Entonces con este filtro, con este tipo de papel, lo que nosotros hacemos es únicamente retener lo que son levaduras. Si colocamos filtros con un poro mucho más cerrado, digamos de una micra o de 0.5 micras, la cerveza va a quedar totalmente brillante como una cerveza comercial. Incluso puede llegar a algunos papeles, por ejemplo, de 0.2 micras, esos ya son papeles para esterilización, o sea que por ahí ya lo que va a retener son bacterias y todo lo que la cerveza puede llegar a tener. Incluso alcanza a retener en sabores, color, en algunos casos color, sabores y algo de aromas. Entonces no es recomendable filtrar tanto la cerveza. Lo ideal es entre 3 y 5 micras. Voy a cortar un momento acá porque esto toma un tiempo. Más o menos aquí hay 17 litros de cerveza. En pasar por el filtro y llegar nuevamente acá, aproximadamente se va a demorar unos entre 10 y 15 minutos. Entonces voy a parar un momento y luego continuamos. Bueno, acá ya han pasado más o menos unos 10 minutos. Este barril ya casi no tiene nada. Y ahorita al final, cuando él ya se queda sin cerveza, entonces aquí empieza a mandar solamente gas. Entonces tenemos que desocupar el filtro cuando ya se terminó. Entonces lo que hay que hacer es dejar que este se termine, se vacíe solito y dejarle un tiempo hasta que ya las mangueras, la misma presión del CO2 que hay acá va a empujarme la cerveza, me va a secar una parte de los papeles, les va a terminar de extraer toda la cerveza que tenga y acá van a empezar a salir, digamos, como una especie de espuma. Eso es normal por lo que estamos desocupando el filtro. Entonces al final, ya ahorita que termine de pasar toda la cerveza, vamos a ver que esto ya empieza a formarse espuma, empieza a salir solo gas. Entonces esperamos un rato hasta que ya veamos que no hay nada de cerveza en las mangueras, y ahí sí ya podríamos parar la filtración. Entonces acá ya está terminando. Ya ahorita que empiece
a terminarse ya la cerveza acá, entonces vuelvo a retomar. Bueno, acá ya se terminó, ¿sí? Ya lo que está saliendo pues es digamos la última parte. Aquí ya está saliendo la espuma que les decía, ¿sí? Aquí ya está entrando cerveza con espuma muy poquita. Entonces ya cuando yo vaya a terminar ya, lo que hago es desconectar las mangueras, o en mi caso voy a liberar la presión acá. Cuando levante esto, libera la presión y ya deja de salir cerveza. Voy a bajar un poquito aquí a la presión y acá ya libero. Al liberar la presión, entonces libero acá, ¿sí? Termina de entrar acá, la cerveza termina de entrar, pero veo que acá se me devolvió un poquito, entonces nuevamente voy a empujar un poco con CO2, pero menos presión, ¿sí? Y aquí termina otra vez de pasar el poco de cerveza que queda. Entonces voy a levantar un poquito el filtro para sacar todo lo que haya en su totalidad, ¿sí? Ahí ya está terminando de escurrir. Ya lo que queda ahí es prácticamente gas. Entonces voy a parar ya la filtración. Entonces desconecto aquí, desconecto y ya espero que el poquito de presión que quedó en el filtro ya termina aquí de seguir pasando la cerveza. Aquí digamos que ya prácticamente no hay nada, es pura espuma. Entonces digamos que ahí en este caso ya la fermentación, la filtración ya terminó. Entonces ahora voy a sacar de aquí una muestra de cerveza para apreciar la diferencia entre la cerveza sin filtrar y la cerveza filtrada. Bueno, acá ya tenemos la cerveza filtrada, ¿sí? Esta es la cerveza sin filtrar y esta es ya la cerveza filtrada. Aquí está un poquito, digamos, turbia todavía, por lo que, como les comentaba, solamente retiramos las levaduras. Entonces ya cuando se haga la carbonatación y hayan pasado más o menos unos 2 o 3 días en frío, esta cerveza va a clarificar muchísimo, ya va a quedar totalmente transparente, ¿sí? Y esta turbidez digamos que ya desaparece. Entonces esa sería ya la cerveza filtrada. El aroma cambia bastante y el sabor también, ¿sí? Entonces acá se alcanza a notar pues que se ve digamos el fondo del vaso, ¿sí? Y en esta no es muy notorio, ¿sí? Aquí se puede también apreciar que el sabor es un poco más intenso y el aroma también, el aroma sobre todo a lúpulo y a la malta. En esta no se aprecia mucho lo que es aroma y a maltas, muy poco, y lo mismo el sabor a lúpulo y a malta también es un poco menos de sabor que esta ya filtrada. Ahorita voy a hacer lo que es la carbonatación. En mi caso yo hago carbonatación artificial con CO2. Voy a explicar el proceso. Voy a dejar estas dos acá y voy a colocar un tercer vaso acá ya carbonatado y ya una cerveza lista para consumir. La carbonatación más o menos nos vamos a demorar aproximadamente unos entre 10 y 15 minutos y ya procedemos a explicar el procedimiento. Bueno, entonces acá ya tenemos la cerveza filtrada, ya aquí está el filtro que utilizamos. Esta es la cerveza que ya está filtrada. Entonces vamos a proceder a realizar la carbonatación. La carbonatación en este caso yo voy a hacer carbonatación artificial, que es aplicando CO2 a presión. Lo aplicamos a la cerveza. Esta cerveza digamos que está a una temperatura de 5 grados aproximadamente, entre 4 y 5 grados. Entonces hay unas tablas de carbonatación
para carbonatación artificial, donde me dice que dependiendo de los volúmenes de carbonatación que yo quiera tener en mi cerveza y a la temperatura que esté la cerveza, valga la redundancia, a la temperatura que esté la cerveza, yo debo aplicar una presión determinada. En este caso, yo carbonato más o menos entre 2.5 y 2.8 volúmenes de CO2 la cerveza, ¿sí? Entonces, la tabla me dice que debo carbonatar aproximadamente entre 15 y 17 psi de presión, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco esa presión, la presión que necesito para carbonatar mi cerveza, me voy a demorar mucho tiempo. Entonces, el proceso que yo utilizo acá es una carbonatación por sobrepresión. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que vamos a hacer es, yo sé que mi cerveza aquí está a 5 psi, a 5 grados de temperatura, y sé que cuando ya mi cerveza esté carbonatada debe estar más o menos entre 15 y 17 psi de presión. Entonces, lo que yo voy a hacer, digamos ya por experiencia, es hacer una carbonatación por sobrepresión. Entonces, inicialmente voy a colocar por la válvula de entrada, voy a colocar gas a una presión de 50 psi. ¿Para qué? Para forzar al líquido a que absorba gas mucho más fácil y mucho más rápido, ¿sí? Entonces, los líquidos, entre más fríos estén, menos presión van a necesitar para absorber ese gas. Entonces, entendiendo eso, lo que yo voy a hacer acá es una sobrepresión. Entonces voy a colocar el manómetro, voy a calibrarlo a una presión de 50 psi, ¿sí? Entonces vamos a hacer una primera carga al barril de 50 psi, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Conecto acá 50 psi, conecto acá. Esto, como viene, estaba, digamos, le entró gas y bueno, pudo haber entrado un poco de aire. Entonces lo que tengo que hacer aquí es purgar el... Saco unas dos. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy garantizando que el barril me va a quedar a 50 psi y que no voy a tener nada de aire. Entonces lo que hice fue un barrido. Garantizo de que solamente haya CO2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mover el barril para que haya una agitación internamente y el gas que metimos ahí se nos mezcle con la cerveza. Entonces lo que vamos a hacer es desconecto y coloco, bueno, pues en mi caso utilizo un cartón para que el barril no se me vaya a rayar. Entonces lo que hago es lo volteo, ¿sí? Y empiezo a agitarlo. Lo vamos agitando ahí. Entonces ahorita voy a verificar la presión y la presión debió haber bajado. La presión debió haber bajado, debió haber quedado más o menos entre por ahí unos 10 psi aproximadamente. Entonces absorbió gas, ahorita están 50. Cuando lo conecte nuevamente al regulador debe estar más o menos en unos 10 psi. Entonces ahí voy a batirla más o menos por unos 5 minutos y ya regresamos con el video. Bueno, acá ya terminé de batir el barril. Ahora vamos a mirar en qué presión está este cilindro. Entonces, para medir la presión lo podemos hacer directamente con el mismo regulador del cilindro. Pero lo que tenemos que hacer ahí, mucha atención, porque este paso es, digamos, importante para poder hacer lo que les voy a explicar. Se debe proceder de la siguiente forma. Entonces aquí el barril está presurizado, el cilindro está presurizado a 50 psi. Lo que yo tengo que hacer para que me funcione, para que este medidor me mida la presión que tengo en el cilindro que acabé de agitar, lo que debo hacer es lo siguiente. Entonces debo cerrar el cilindro, ¿sí? ¿Para qué? Para liberar la presión que tengo acá, sin mover esta manija, que es
la que regula la presión, ¿sí? Entonces en este caso lo que voy a hacer es libero la presión desde el conector y van a ver que se va a bajar esta presión, que es la que me indica la presión del cilindro, y esta que es la presión regulada. Entonces abro acá, libero la presión. Ya estando la presión liberada sin haber movido esta regulación, voy a conectar al cilindro, al barril de cerveza. Entonces cuando yo conecte aquí, la aguja me va a saltar, la aguja, la primera, el primer reloj, entonces ahí me va a marcar la presión a la que está el cilindro. Entonces ahí quedó, está más o menos a una presión de 11 psi aproximadamente. Entonces como nosotros tenemos, como yo ya sé que la cerveza me debe quedar entre 15 y 17 aproximadamente, lo que voy a hacer es volver a mandarle una sobrepresión y volver otra vez a agitar. Pero entonces la primera sobrepresión que le coloqué fueron de 50 psi. Si yo le vuelvo a colocar otra sobrepresión de 50 y vuelvo a hacer el mismo movimiento, a volver a batir, la cerveza se me va a pasar de los 17 psi que necesitaba y me irá a quedar por ahí en unos 25 o pasado los 20 psi. Entonces, para evitar eso, lo que hago es aplicar una sobrepresión, pero ya con menos libras. En este caso voy a colocar 30 libras de presión. Entonces lo que hago es devuelvo la perilla para que no haya presión acá. Abro el CO2, el cilindro, y empiezo a regular aquí una presión de 30 psi. 30 psi. 30 psi. ¿Listo? Entonces acá ya mi cilindro, mi barril de cerveza, quedó a 30 psi. Entonces vuelvo y hago el mismo movimiento que hice ahorita. Desconectamos y vuelvo a agitar el barril nuevamente. Entonces empiezo aquí a agitar, ¿sí? Voy a cortar porque hay que agitarlo con fuerza y es mejor agitarlo acostado porque hay mayor área de contacto de la cerveza con el gas, ¿sí? Entonces voy a parar un momento y vuelvo a retomar en 5 minutos. Bueno, nuevamente continuamos con la carbonatación. Ya terminé de agitar el barril, ¿sí? Vamos a verificar nuevamente en cuántas libras quedó. Recuerden que colocamos 30 psi. Vamos a ver cuánto subió más, porque estaba como en 11. Entonces nuevamente utilizamos el regulador para verificar la presión que está en el cilindro. Entonces cerramos el CO2, liberamos la presión sin mover la regulación, liberamos las presiones y vamos a ver en cuánto nos quedó. Entonces nuevamente conectamos y vemos que nos quedó en una presión de 16 psi. ¿Listo? Algunas veces puede que no se haya agitado bien, entonces de pronto quedó un poquito más abajo, digamos en 13 o en 14. Entonces se podría dejar ahí, pero si quieren ya una presión mucho más fina, entonces ya el siguiente que le van a colocar no lo ponen de 30 sino por ahí de 20. Cada vez que se va acercando a la presión que quiero, voy disminuyendo la presión de sobrepresión de carbonatación. Entonces digamos que en este momento, ya que va en 16, la presión ideal debe haber quedado entre 15 y 17, o sea que digamos que está perfecto, con solamente dos chutes de sobrepresión de CO2. Entonces recuerden, primero dimos uno de 50, quedó más o menos en 11, después dimos uno de 30, quedó en 16. Entonces ahí ya quedaría la cerveza totalmente carbonatada. Ahora lo que vamos a hacer es pues una prueba, a ver cómo nos queda la cerveza. Pues voy a voy a meter el barril a la nevera. Esta presión a la que está ya es la presión que debería ser definitiva en todo momento. Entonces a partir de aquí la cerveza siempre debe estar fría porque esta es una cerveza que no es pasteurizada, ¿sí?
Entonces lo ideal es siempre mantenerla en nevera y conectada con la presión de CO2 que necesita. En este caso pues 16 psi a 5 grados de temperatura, 5 grados centígrados de temperatura. Si quieren una cerveza un poco más fría, entonces habría que bajar la presión, o si no, la cerveza nos va a quedar muy carbonatada, que ya sería una sobrecarbonatación. Y si está muy pasada de la carbonatación, ya sería una hipercarbonatación, que ya son cervezas que digamos no se pueden servir. Cuando se sirven ya quedan con demasiada espuma, ¿sí? Entonces todas esas cosas, si cuidamos aquí la presión del cilindro, así mismo va a ser el servido y pues la presentación de la cerveza en el vaso. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a conectar el barril ya carbonatado, lo voy a meter a la nevera, lo voy a conectar y vamos a servir por alguna de estas dos llaves, creo que por esta de acá. Entonces ese sería todo el tema de carbonatación. Ahí ya están las cervezas, la que está sin filtrar, la primera, la filtrada, y ahorita vamos a colocar un vaso acá con la cerveza ya carbonatada y ya con espuma lista para beber. Este tema de la carbonatación, digamos que aquí ya se podría consumir la cerveza porque pues ya tiene el gas, pero lo ideal es que cuando se haga este proceso de carbonatación, lo ideal es colocar en nevera con la presión, como les comentaba, dejarlo conectado al cilindro todo el tiempo y dejarla más o menos de 1 a 2 días para que la cerveza repose, porque pues como la batimos aquí mucho, está bastante agitada, entonces digamos que no va a salir totalmente clarita como una cerveza, digamos, comercial, ¿no? Va a salir un poco turbia todavía, por lo que pues, les comentaba del que se estaba agitando. Entonces más o menos en unos 2 días voy a tomar nuevamente un vaso con ya la espuma, con ya habiendo dejado la cerveza unos 2 días en reposo y con la presión, para que se den cuenta ya el final, cómo queda la cerveza, la presentación de la cerveza. Bueno, y esto es todo, hasta acá todo el tema de filtrado y carbonatación. Bueno, entonces acá ya tenemos el producto final, que es la cerveza totalmente ya carbonatada, ¿sí? Se puede ver la espuma. La espuma de la carbonatación artificial es un poco más densa, ¿sí? La espuma, la burbuja no es tan gruesa, no es tan grande. Entonces este ya es el aspecto final ya de lo que es la cerveza carbonatada, ¿sí? Entonces pues como está carbonatada ya hace pues nada, 2 minutos, entonces todavía digamos que la espuma no es muy buena. Entonces lo que habría que esperar es más o menos 1 o 2 días para ya que sea una cerveza totalmente bien presentada. Entonces acá tenemos sin filtrar, la filtrada y ya la carbonatada, y ya pues a degustar. Bueno, entonces acá les muestro ya cómo funciona mi nevera. Tenemos la cerveza ya, pues la que acabamos de carbonatar, una cerveza ya carbonatada. Está la manguera de salida. Esa manguera viene acá en este rollo y llega a esta llave que viene aquí al frente. Acá tiene su bandejita de goteo. Cuando termino uno de servir, normalmente caen unas goticas, entonces aquí se recoge, y estos cauchitos es para evitar de pronto que se metan mosquitos o cositas ahí por la boquillita. Entonces acá tenemos la nevera, es una nevera normal. Lo único que se hizo fue quitar esta parte de la puerta. Aquí trae un plástico, se colocó esta lámina galvanizada y internamente lleva un distribuidor de CO2. Aquí puedo tener conectados 4 barriles, ¿sí? Esto es solo para gas. Entonces allá la manguera del fondo es la manguera que viene del cilindro de CO2. Aquí yo lo que hago es abrir o cerrar dependiendo de los barriles que tenga conectados. En este momento pues tengo conectado solo uno, puedo tener 4
conectados al tiempo y estar sirviendo dos al tiempo. Acá lo que hago entonces es abrir, mantener siempre abierto, como les comentaba en la carbonatación de la cerveza, mantener siempre el barril presurizado hasta que se acabe, ¿sí? Frío y presurizado hasta que ya termina. Lo tengo acá con esta llave manejo el paso. Entonces como está lleno, entonces lo abro acá totalmente. Y en la parte exterior, entonces a esta nevera se le hizo una perforación acá, se hizo un acople con conexión rápida. Entonces jalo acá y sale este conector para a veces cuando necesito transportar este cilindro de un lugar a otro, entonces simplemente desconecto y lo puedo utilizar. Tengo también en el cilindro conectado al regulador el conector que utilicé para carbonatar, y también tengo aquí una Y o una T. En este caso esta es la que va para la nevera, ¿sí? Entonces cuando no estoy utilizando la nevera, pues simplemente cierro y utilizo esta manguera acá, que es la que va a conectar. Esta configuración también me sirve cuando voy a embotellar con embotellador contra presión. El embotellador contra presión necesitamos tener el barril de la cerveza conectado al cilindro, y el mismo cilindro debe tener una salida para conectar a la embotelladora. Ese es otro tema que se ve en otro video. Así es como funciona la nevera, y pues es muy sencillo. Entonces este cilindro siempre debe estar conectado. Si tenemos nevera en la cerveza, siempre debe estar conectado, y verificar que la presión siempre esté, en mi caso pues en 16 psi, porque mi nevera siempre está a más o menos entre 4 y 5 grados de temperatura. Acá me muestra la temperatura, pues como está abierta marca un poco más, pero cuando está cerrada en funcionamiento está aproximadamente entre 4 y 5 grados. Eso es todo.